Jehová salía así como tremolando, salía a buscarlos para poder contender con ellos, pero bueno, es una forma de ver el Evangelio. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, y vamos a leer y a estudiar este hermoso capítulo. Mateo, que nos dice que Jesucristo es Rey. Entonces vamos a leer de manera alternada Mateo capítulo 10, del versículo 1. Leo el versículo 1, ustedes el 2, y nos unimos así al final. Vamos a ver la elección y la misión de los 12 apóstoles, la persecución que habría de venir y el qué hacer con el temor. ¿Estamos ahí todos? Bien, la palabra de Dios dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por su sobrenombre Tadeo, Simón cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dada de gracia. No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, Ni de alforja para el camino, ni de calzado, ni de botón, porque el obrero es el fruto de su alimento. mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere y oyere las palabras, salid de aquella casa juzgada y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llamados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no lo temáis, porque nada es encubierto que no haya de ser manifestado, y oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas serán más no pueden matar, deben más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi
Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los destructores de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue de luz no es digno de mí. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe mi profeta, porque es profeta, el profeta se recompensa del justo recibirá. Todos juntos, y cualquiera que le haga un vaso de agua fría solamente, por cuanto es de cierto digo que no perderá la recompensa. Jesús, nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo, así he titulado esta predicación. Nuestro amigo necesita mensajeros para transmitir su mensaje y todavía los necesita el día de hoy. Vimos el 1 al 4 que Él es rey, vimos que es tentado, después vemos que sube al monte y estando en la montaña da cuáles eran las instrucciones, la enseñanza de Jesús en el monte de las bienaventuranzas. Y de ahí capítulo 8 y 9 vimos que Él hace muchos milagros, señales, sana enfermos, leprosos, ciegos, endemoniados, resucita a la hija de Jairo. Y ahora en el capítulo 10 está preparando a sus apóstoles, igual a nosotros hoy nos prepara para poder enviarlos al mundo. Y por eso Isaías dice, ¿a quién enviaré y quién irá? Por vosotros. ¿Y qué dice? Heme aquí, envíame a mí. Y vimos en el capítulo 9, rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los dispuestos a ir a hacer la obra que Él nos ha encomendado son pocos realmente. No es suficiente orar por obreros, debemos estar dispuestos a servir y dejar de pensar como niños, esperando a que nos sirvan, a que nos visiten, a que nos llamen. Es tiempo de servirle a nuestro mejor amigo. ¿Quién ha estado contigo en las buenas y en las malas? Dios, ¿verdad? ¿Quién ha estado contigo en la salud y en la enfermedad? ¿Quién ha estado contigo en la abundancia y en la escasez? Dios. Antes de enviar a sus amigos o discípulos a ministrar, Jesús habló en este capítulo 10 para animarlos y prepararlos. Es como un sermón de ánimo, ¿no? Como ese sermón que el domingo pasado fue el Super Bowl, ¿no? Y entonces el entrenador, antes de sacarlos al campo, pues les da algunas palabras de aliento. Igual aquí Jesús los está animando, ánimo, los voy a mandar a trabajar al mundo. Y es para que enseñen, prediquen y sanen. Y sin temor, porque el mundo los va a perseguir y los va a querer matar. Y no solamente está animando a los discípulos, a los 12 discípulos, sino también nos está animando a nosotros. Cristo animándonos para convertirnos en sus discípulos. Ahora, vemos algunas necesidades. Vivimos sin autoridad. En el hogar, a veces el padre, Dios le ha dado la autoridad para disciplinar a sus hijos y no quiere hacerlo. Ay, pues ¿cómo voy a disciplinar a mi hijo? ¿No? ¿Cómo voy a traumar a mi hijo si utilizo la vara? En la iglesia dice, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra, y con esta autoridad los envío a ser más discípulos. Somos imprudentes en algunas áreas de nuestra vida. Cuando se trata del dinero, hemos a veces malbaratado el dinero. Hay principios en la palabra de Dios. Trata a los demás como quieres que te traten. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Y a veces vivimos violando los principios de la palabra de Dios, y ahí nuestra imprudencia. Y el texto nos invita a ser prudentes. Le tenemos miedo al pasado, al presente y al futuro. Vivimos en el pasado y todos depresivos, y estamos pensando en el futuro y ansiosos por lo que puede deparar en el futuro, y olvidamos que estamos en el presente. La mejor forma de enfrentar la vida es estando en el presente, disfrutando y viviendo las cosas que hoy tenemos.
Cristo nos recuerda que somos sus amigos si hacemos todo lo que nos manda hacer. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque os he dado instrucciones para que enseñen, prediquen y salven a las personas por medio de mis palabras. Y quiero que sepas que tienes que conducirte de manera prudente, como una serpiente, sencillo como una paloma, porque el mundo anda buscando cómo derrotarte. Y el versículo a memorizar está en el 32. Vamos todos ahí al 10:32. ¿Estamos ahí? La palabra de Dios dice así, 1, 2, 3. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué propone el sermón? Porque el reino de los cielos se ha acercado, tú debes ser su discípulo. Porque el reino de los cielos se ha acercado, tú debes ser su discípulo. ¿Cómo? Con autoridad. Vemos aquí a Jesús llamando a sus discípulos. Discípulo significa estudiante, uno que está siendo enseñado por otro. La pregunta es aquí, ¿tú eres un discípulo de Jesús? ¿Estás aprendiendo de Jesús? Sería bueno preguntarte. Jesús llama a sus 12 discípulos amigos y les da el mismo ministerio que él venía desarrollando. Vemos a Jesús que antes de que subiera al monte, él iba enseñando, predicando y sanando. Sube al monte, da las enseñanzas que ya vimos en el capítulo 5, 6 y 7, las bienaventuranzas, baja y Jesús iba enseñando, predicando y sanando. Y ahora le dice, ahora maestros, les toca a ustedes enseñar, predicar y sanar. Pero muchas veces pasa en el cristianismo el discípulo que llevan 30, 50 años y queremos seguir sentados aprendiendo. Pero aquí Jesús, ¿qué es lo que haces? Los manda para enseñar, predicar y sanar. ¿Y qué se espera de ti? Que también salgas a enseñar a otros, a predicarles que en Cristo hay salvación y a sanar por medio de las palabras. Porque ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, Cristo, en la cruz. Los envía con autoridad. Cristo fue el primer misionero, después sus 12 discípulos. ¿Cuál fue la misión? Hacer discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo poder que tenía Cristo lo tenían los apóstoles, y el mismo poder que tienen los apóstoles, que es el Espíritu Santo, lo tenemos nosotros. ¿En qué son diferentes ellos a nosotros? En obediencia nada más. Esa es la única diferencia. ¿Quiénes eran estos discípulos? Bueno, vemos a Pedro y Andrés, que eran hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan también eran hermanos. De ahí viene Felipe, y cuando Andrés supo, acuérdense, cuando conoció a Jesús, salió corriendo a decirle a Pedro. Dice, hemos encontrado al Mesías. Dice, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no? Y va a ver cuando estudiamos la vida de cada uno de ellos, y no lo vamos a estudiar. Y de ahí vemos a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, el que dijo, si no viera sus agujeros en sus manos y en su costado, no creeré. Mateo el publicano, que vimos igual el domingo pasado, que en cuanto Dios lo llama, va y hace una fiesta e invita a todos sus amigos y sus familiares para que conozcan a Cristo. Y vemos a Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, también ellos dos eran hermanos. Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también entregó, y Simón el cananista era uno de los que andaba, de los revolucionarios que andaban queriendo expulsar a los romanos por medio de una guerra, por medio de una revolución. Y entonces Dios escoge a diferentes tipos de personas, como nosotros, diferentes trasfondos, diferentes estados, algunos casados, algunos solteros. Cristo no prohibía a sus discípulos predicar a los gentiles o a los samaritanos, ¿no? Porque los envía primero, si los encontraban en su camino, pero ellos debían llevar el mensaje primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, pero por camino de gentiles no entréis ni samaritanos, primero ve a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en las regiones cercanas y posteriores, pero si se encontraban a alguien, pues le compartían el Evangelio. Pero primero fue así, primero a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Pero después, cuando Jesús asciende, después dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y entonces esa tarea la tiene la iglesia el día de hoy, enseñando, predicando y sanando.
¿Qué enseñamos? La palabra de Dios, ayudar a la gente a confiar en Dios. Predicamos que en Cristo hay perdón de pecados y hay salvación, porque hay un juicio, somos pecadores y Dios es justo y va a condenar al pecador. Y sanamos, animamos a las personas emocionalmente. Lo curioso es cuando ves a algunos doctores, como les he platicado el doctor Antonio Rivas Solís, que era cardiólogo, dice que él después de décadas de practicar la medicina se ha dado cuenta que la mayoría de las enfermedades físicas son psicosomáticas, son mentales, muchas las producimos, el otro 20% sí son físicas, pero la gran mayoría vienen de un estrés, de una presión y después se generan. La razón era porque el reino de los cielos se ha acercado con la venida del rey. Ahora, ¿por qué los envía? Porque Él es el rey, viene a establecer su reino y ahora falta un pueblo. Los enviaba con gracia. ¿De gracia recibiste? Date gracia. ¿O a alguien le costó la salvación aquí? ¿Alguien pagó 1 millón? Digo, tal vez hay quienes por ahí, algunas iglesias sí piden dinero por ir al cielo, ¿verdad? Si han escuchado esas historias que gobernadores que han pagado millones de pesos para la indulgencia, para que el día que se mueran tienen una carta certificada por el Vaticano para que cuando mueran se vayan a los cielos. Eso no es bíblico. Jesús les estaba dando poder para sanar enfermedad, levantar muertos. Si ellos hubieran dado estos regalos a cambio de dinero, ellos habrían hecho una gran fortuna. Pero eso había oscurecido el mensaje de gracia que Cristo les había mandado llevar. Por eso les prohibió exigir algo a cambio de su ministerio. Sin embargo, les estaba permitido aceptar ayuda económica para cubrir sus necesidades básicas, porque el obrero es digno de su salario. Y ahora, primero dice que en este versículo vemos que los manda, dice dice no lleves comida, no lleves ropa, no lleves cinturón, no lleves espada, no lleves nada. Las restricciones en cuanto a lo que podían llevar con ellos fue únicamente para esta misión. En Lucas 22, 35 al 36, otra misión, dice, Cristo da instrucciones completamente diferentes. Vamos a ir a Lucas 22, 35 y 36. Por favor, Lucas 22, 35 y 36. ¿Ya están ahí? Lucas 22, 35 y 36. En otra misión, Cristo da instrucciones completamente diferentes. ¿Ya están ahí? Y dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. La intención aquí era enseñar a sus discípulos a confiar en que el Señor suplirá sus necesidades. Hay misioneros, obreros, pastores que han salido a la obra sin un centavo y Dios les ha suplido todo, como el caso de los apóstoles. Y también el día de hoy conozco hermanos que no han tenido necesidad de ir a pedir a iglesias, y hay otros hermanos que han ido a tocar puertas en las iglesias y han pedido apoyo y después se van. Las dos son válidas. Y al salir a evangelizar, si la casa fuere digna, cuando llegues a una casa y compartes el evangelio, le vas a pedir paz. Pero si fuere digna, la paz vendrá sobre ti y te van a recibir. Pero ¿te ha pasado que has llegado a compartir el evangelio en una casa y no te quieren abrir la puerta? Digo, a mí me ha pasado. Y ni un vaso de agua, y no te reciben, y no te escuchan, y te sacan hasta el perro, a quien me han sacado machete, y sí se enojan. Y entonces, si la casa es digna de recibir el evangelio de la paz, te va a recibir. Y hay quienes no nos van a recibir. Y esa paz significa shalom, se refiere a la prosperidad, bienestar o bendición que pueda haber en la casa. La prioridad de todo discípulo es anunciar que el rey ha venido y su reino está cerca. ¿Cuál es la prioridad del cristiano, del discípulo? Compartir el evangelio. Esa es la principal prioridad. No el trabajo, yo sé que tenemos necesidad de trabajo, suplir necesidades en el hogar, la casa, el carro, la escuela y diferentes necesidades, pero la prioridad de todo discípulo es el evangelio. El mensaje es lo más importante. Las señales, maravillas, milagros eran para autentificar a Cristo como el Mesías. ¿Por qué todos estos milagros? Es porque señalaban, porque ya Isaías había profetizado. Isaías dijo, mira, cuando venga el Mesías, va a sanar enfermos, leprosos, ciegos, mudos, va a resucitar muertos,
va a dar de comer al pobre, va a hacer muchas señales y milagros. Quiero que lo identifiques. Y entonces, porque a lo largo de la historia hay muchos que se dicen Mesías, pero no han hecho todo lo que Cristo hizo. Esa era la señal. Y entonces es como, yo sé que algunos hermanos venden en Facebook sus cositas y dicen, bueno, nos vemos en la macroplaza. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te distingo, no? Porque ahí hay muchas cientos de personas. Mira, voy a llevar una chamarra roja, un pantalón amarillo, unos zapatos rosas, ¿no? ¿Será que lo distingan así? Voy a ir pintado la mitad de cara de payaso, la otra mitad de mago, un guante blanco, un guante negro. ¿Será que lo puedes identificar así a la persona, verdad? Yo creo que es un exagerado. Pero es así como Cristo. O sea, cuando venga el Mesías va a hacer esas señales. Y Cristo cumplió con las señales del Antiguo Testamento. Cristo es el Mesías. Pero si las personas no reciben el mensaje del Evangelio, sacudid el polvo de vuestros pies, ¿no? Hay personas que no, es lo que hacían los apóstoles, iban de ciudad en ciudad y había ciudades que los rechazaban. ¿Se acuerdan de los gadarenos? Que le dijeron a Jesús, ¿sabes qué? Mejor vete de nuestros contornos. Hubieron ciudades que no recibieron a Jesús. Y era una señal, una expresión de desdén. Cuando un judío llegaba a una tierra gentil, era una forma de sacudirse y decir, esta tierra es pagana, pues no. Bueno, es una forma de decir, bueno, esta no es digna del rey. Vemos a Pablo y Bernabé cuando los corrieron de Antioquía, de Pisidia, también se sacuden los pies y la ropa. Habrá familias que después de conocer a Jesús se alejarán de la iglesia por pretextos. ¿Sabes qué? Esto, aquello, no me parece bien. Estaban con nosotros, pero no eran parte de nosotros. La autoridad divina dada a la iglesia se basa en el señorío de Cristo. Cristo es la cabeza. Porque Dios ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Entonces, Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Cristo ha sometido todo bajo sus pies, bajo la iglesia. ¿Tenemos autoridad para ir y compartir el evangelio a cualquier persona? Sí. En Italia, un creyente, Dios le puso en el corazón, ¿sabes qué? Ve y compártele a la persona, al mafioso del pueblo. Pues nadie quería hablarle al mafioso, ¿no? Porque pues, te puede mandar a matar. Va y le dice, ¿sabes qué? En contra de mi voluntad, vengo a testificarte y compartirte que Cristo murió por tus pecados, que eres un pecador y que has pecado durante toda tu vida y todas las maldades Dios las ha contado y va a venir por tu alma y quiere que te arrepientas y vengas a Él. Y curiosamente que la persona se arrepintió, se alejó de toda esa maldad y empezó a predicar. Dios no nos ha mandado a buscar al más maleante de Nuevo León. Dios quiere que vayamos con él, con el vecino. Digo, no nos pone tan difícil. A este hermano se la puso difícil. Quiere que vayamos con los parientes, con los familiares, con los amigos, a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque hay poder en el Evangelio de la paz. Esta autoridad es ejercida bajo el Espíritu Santo al recibir poder cuando haya venido sobre nosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es este poder? Para apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Hermanos, uno de los servicios que tú tienes en la iglesia es asistir a la iglesia. Porque si imagínense que yo estuviera aquí como loco hablando solo y no hubiera nada. Es importante tu presencia porque es una forma en cómo servimos. No por ganancia deshonesta, no lo hacemos por el dinero, sino con ánimo pronto para animarnos, hermanos. Cuanto más veamos que aquel día se acerca, que Cristo viene pronto. No como teniendo señorío sobre los demás, que están a nuestro cuidado, no soy el jefe, sino siendo ejemplos de la iglesia. ¿Cómo ejercemos esta autoridad? Sometiéndonos a nuestras autoridades en el trabajo, al jefe, los hijos a los padres, en la iglesia al pastor. Tenemos un gobierno, tenemos que orar por el gobierno y pagar nuestros impuestos, predial, tenencia y todo lo demás. Como lo hizo el centurión, ¿se acuerdan el domingo pasado? Que le dice a Jesús, yo no soy digno de que vengas a mi casa, porque mejor di la palabra y mi siervo va a ser sanado. Y Jesús se maravilló porque no había encontrado esa fe en todo el pueblo de Israel, lo encontró en un gentil, porque yo soy, dice, si le digo a este ven y va, si le digo a este ven y viene.
Entonces una persona que tiene fe es una persona obediente. Dios demanda obediencia. Someteos pues a Dios y Él huirá de vosotros. Sujetaos los unos a los otros, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y toda opinión en contra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen con esa autoridad, con la palabra de Dios. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad, porque el reino de los cielos se ha acercado, tú debes ser su discípulo. ¿Cómo? Prudentemente, prudentemente. Y es lo que dice que seamos prudentes como la serpiente. La serpiente, estaba leyendo que es uno de los animales que se esconde y cuando ataca está en silencio, porque la cabeza es muy sensible, si tú la golpeas fuertemente puede morir. Y entonces está observando y si nota peligro no se arriesga, prefiere irse y es muy cautelosa. Y Dios quiere que seamos cautelosos porque tenemos enemigos, el mundo, Satanás y nuestra propia carne. ¿Qué es la prudencia? La capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La prudencia es la capacidad de pensar antes de actuar. Consiste en evaluar los posibles riesgos y consecuencias de las decisiones para elegir la opción más adecuada. Es decir, si yo tengo una pareja, quiero que mi pareja estemos juntos, ¿verdad? Y entonces tenemos que edificar. Si tengo hijos, quiero edificar a mis hijos. No cuando ya mi esposa está en otro lado y mis hijos ya son adultos y tienen otra vida, sino desde ahorita, desde joven, puedo yo educar a mis hijos y mi pareja para poder caminar en el temor de Dios. Por eso Jesús dice, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Ustedes son las ovejas. ¿Qué son los lobos? Es una expresión usada para describir a falsos profetas, pastores, creyentes. Es la cizaña. Dentro de la iglesia va a haber trigo y cizaña, y se parecen, nada más que uno da fruto y el otro no. Se parecen, sí, y lo tienes que esperar y cortar hasta el final, ya lo separas al final. Estos persiguen a los verdaderos creyentes y buscan la destrucción de la iglesia. Cristo nos advierte que vendrán tiempos de persecución, y aquí estás diciendo, a ver, quiero que sepas que te voy a mandar, pero la gente te va a perseguir, no va a ser fácil. La persecución de los creyentes ha sido trabajo de Satanás y de los hombres al rechazar el evangelio de la paz. A ver, tú dices que soy pecador y que solamente en Cristo hay salvación. El mundo se niega a eso. No estoy de acuerdo. Y Satanás ciega y cega el entendimiento de las personas. Y esto de la persecución lo hemos visto en el libro de los Hechos, cuando Esteban empieza a predicar y empieza en Jerusalén la primera persecución, y después Roma, y a lo largo de la historia vemos a los apóstoles, que todos los apóstoles fueron perseguidos y fueron torturados y masacrados en el nombre por estar predicando a Cristo. Y a lo largo de los 2000 años de la iglesia ha sido perseguida. ¿Por qué llegó hasta acá? Porque venían huyendo de Jerusalén, se fueron a Europa, a África, Asia, y hasta los siguieron hasta Europa. De Europa se vinieron aquí a Estados Unidos. En Estados Unidos hubo persecución apenas el siglo pasado y se vinieron hacia América. Y entonces ha habido persecución. Sí, Cristo, tú eres mi discípulo y quiero que enseñes, prediques y sanes, pero quiero que sepas que en el mundo te va a perseguir y va a buscar matarte, va a buscar desaparecerlos. Por lo consiguiente debemos mantener la guardia arriba. ¿Cómo? Prudentemente. Por eso Jesús le dice, guardaos de los hombres porque los van a entregar en la cárcel. Uno de cada 9 cristianos en el mundo vive en un área o en una cultura en la que el cristianismo es ilegal y está prohibido o es castigado. Imagínate, 1 de cada 9 cristianos. Y dice, guardado, ten cuidado de los hombres religiosos. O sea, los hombres religiosos deberían de entender que deberían cuidar y respetar a los demás, pero los mismos hombres religiosos son los que los van a azotar en la sinagoga. ¿Quiénes azotaron a Cristo? Su pueblo. ¿Quién azotó a Pedro y a Juan? Los judíos. ¿Quiénes han perseguido a otras iglesias? Otras iglesias que se dicen ser la iglesia y persiguen a otras iglesias y los han matado. Hemos visto lo que es la Inquisición durante más de 1000 años. En el nombre de Jesús mataron a millones de personas. Cuando llegaron también, cuando hubieron las 13 cruzadas que hubieron de la iglesia romana y que fue a Jerusalén para recuperarla, mataron a musulmanes. Eso de que le decían a los musulmanes, oye, ¿qué hacen los musulmanes?
niega a Cristo, y si no lo niegas, ¿qué te hacen? Te quitan la cabeza. Eso lo hizo primero la Iglesia Católica, los cristianos sobre los musulmanes. Niegan a Alá, niegan su fe y vengan a Cristo. No, eso ya estamos pagando la moneda que antes se cobró. Y entonces, pero en el nombre de Jesús. Por eso debemos guardarnos aún de las denominaciones. Guardaos de los hombres que tienen autoridad, gobernadores y reyes. Digamos, me platicaba Tadeo que regresó, el pastor Tadeo allá en Comitán, que estaba en Canadá, y igual en Estados Unidos y en España tú no puedes agarrar un folleto y ir a tocar la puerta del vecino y regalarle un folleto, o en la calle, o una Biblia, porque le hablan por teléfono, a ver, aquí anda Agustín regalando Biblias, y a la cárcel. Ya está prohibido cada vez. Ya Jesús nos estaba diciendo eso. Todavía en México tenemos esa libertad, pero imagínate Canadá y Estados Unidos, que estamos cerquita, y a veces México es bueno para copiar lo malo y no lo bueno. No estamos lejos de que el día de mañana no podamos salir a compartir a Cristo. Guardaos de los mismos familiares, porque se entregarán, los hermanos se entregarán, el mismo hermano entregará por la causa, la madre a los hijos a los padres, los parientes se entregarán los unos a los otros. Guardaos de los mismos hermanos de la iglesia, porque ellos pondrán a prueba vuestra fe. Había un ministerio en Chiapas, un hermano tenía el ministerio de visitar a los hermanos que habían dejado de congregarse, es una iglesia grande, y habían hermanos que habían dejado de congregarse y en alguna ocasión lo habré acompañado, ese era su ministerio. Y llegamos, hermano, ¿por qué venimos a visitarlo, animarlo? Sabemos que ya tiene usted algunos domingos que no ha venido a la iglesia, queremos exhortarle, animarle a que venga a la iglesia. ¿Por qué ha dejado usted de llegar? Es que el pastor no me salvó. ¿Se les hace una razón para dejar de llegar a la iglesia? Es que el lugar donde yo me siento ya lo está ocupando otra familia. Pues llego más temprano, hermano. Es que el lugar, el cajón de mi estacionamiento que me queda cerca, ya igual lo ocupan. Es que me enfermé y no me visitaron. Y bueno, y una serie de cosas que dices tú, no puede ser posible, ¿no? Dices tú, que me hace preguntar el día de hoy, ¿será que eran verdaderos discípulos? Porque dice la palabra de Dios que eran miles de personas que seguían a Jesús, pero era por un interés, primero porque les daba comida, y después porque lo querían hacer rey y querían que Roma se fuera y dejarles pagar impuestos, puros intereses personales. Y después, y entonces cuando Jesús dice en Juan capítulo 6 que vimos el año pasado, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que no coma de mí no tiene de parte en mi ministerio. Y estaba hablando simbólicamente, no estaba hablando, a ver, péguenme una mordida, no se refería a eso. No iba a alcanzar Jesús para darle a comer a toda la gente. Se estaba refiriendo al que no cree en mí, estaba hablando, el que no cree en lo que yo enseño, no tiene parte en mi ministerio. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con este tipo de llegar a permearnos de este tipo de sinrazones. Y cuando se entregue, dice Jesús, no se preocupe por lo que han de decir, ¿no? Porque cuando agarran a Esteban y después lo matan a pedradas, Esteban habló, ¿se acuerdan? Lo que él dice, y habla desde la creación, y habla por jueces, profetas, reyes, y llega a los apóstoles. Cuando Cristo es arrestado también, él da testimonio. Cuando Pedro y Pablo son arrestados, también ellos dan, dice, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando os persigan en esta ciudad o casa, seguid a la otra. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Y entonces, si a Cristo persiguieron, y si a las bases y los fundamentos de los apóstoles persiguieron, ¿qué creen que se espera de ustedes? Los van a perseguir, también va a haber persecuciones, también va a hablar mal, va a haber un pleito en casa, por decirlo así. Porque si a Cristo lo trataron mal y hablaron mal de él, y lo persiguieron, lo asesinaron y lo llamaron príncipe de los demonios, cuanto más nosotros que somos sus discípulos, van a hablar de nosotros, sí, en la iglesia, los vecinos, en el trabajo, en la calle, en todos lados. Por eso ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nos instruye a ser astutos, sabios y cautelosos ante el peligro, adaptando estrategias como la serpiente que observa desde las sombras y evita el conflicto directo, siendo prudentes. Y entonces dice, defendiendo nuestra fe, pero no
contendiendo por la fe, pero de una manera mansa y humilde, no con golpes ni con gritos. Sencillos como palomas, nos exhorta a vivir con nobleza, sin malicia, con integridad y sin ser hombres de doble ánimo. Hoy sí oro, mañana no. Hoy sí leo mi Biblia, mañana no. Hoy sí voy a la iglesia, mañana no. Hoy sí comparto a Cristo, mañana no. Esta frase, a menudo complementada con astutos como serpientes, implica equilibrar la inocencia y la prudencia, la inocencia de la paloma y la prudencia de la serpiente para navegar situaciones difíciles en la vida, evitando ser engañados por otros. Ahora, ¿cómo ser discípulos prudentes? Cuidando tus pensamientos y sentimientos. Estudiamos el miércoles el Salmos 4, estamos estudiando los Salmos los miércoles, y dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y habla de lo que tengamos cuidado con lo que meditamos, con lo que pensamos. Dice allá en la vigilia de la noche: medité en tus obras, en lo que tú has hecho. Y entonces recordar siempre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero si tú permites pensamientos negativos, que la carne empiece a ganar terreno sobre ti, y depresivos y de ansiedad, que sea la palabra que abunde en tu mente. ¿Cómo ser un discípulo prudente? Cuidando tus palabras. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Cuidado con lo que le digo a mi pareja, a mis hijos, que sean palabras de ánimo y aliento. Cuidando tus acciones, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Todo lo bueno que hacemos, Dios va a recompensarlo en esta vida y en la venidera. Por lo tanto, soportaos con paciencia los unos a los otros. No nos cansemos de hacer el bien. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. O sea, ¿qué es lo que debes conquistar? Tu temperamento. Yo sé que a veces nos enojamos, o somos celosos, o somos incrédulos y no le confiamos a Dios. Vamos por el tercer año, hermanos. 30 años sirviéndole al Señor, y a lo largo de esos 30 años hemos sido parte de 40 iglesias que hemos visto crecer. Hemos metido un grano de arena en esas 40 iglesias, y el tercer y cuarto año es cuando una iglesia crece más, pero requiere que seamos sus discípulos. Y entonces ya como discípulos yo puedo hablarles un poquito más de golpe. Algún tiempo cuando pesaba 45 kilos y competía en atletismo a nivel nacional, estábamos en CEU, la Universidad de los Pumas, y llegamos a competir. Y un día mi maestro, el profesor Mario, me llamó la atención, ya después de varios años, porque andábamos jugando, debiendo estar enfocados en la competencia, andábamos jugando, y a mí me llamó sobre todo: mira, Julio, a ti te voy a llamar fuerte la atención porque tengo años contigo. Y a mí me gritó, a los demás era nuevo, y casi me hizo llorar, ¿verdad? Pero me dice: ¿por qué te hablo así? Porque ya tienes años que eres mi alumno, te cobro, Julio. Bueno, y entonces necesito que... Y entonces ahí ya me puse las pilas y fui el líder que él esperaba que fuera, porque andaba uno jugando y andaba uno abriendo la boca, debiendo estar a lo que habíamos llegado a competir, en atletismo. Como discípulos lo mismo, hermanos. Yo creo que ya llevamos años, ya este tercer año se espera que seamos discípulos. Se espera que ya no se trata tanto de: es que no oran por mí. ¿Por quién tú puedes orar? Ya no se trata de que me visiten a mí, se trata tú a quién puedes visitar. Ya no se trata de que me enseñen a mí, se trata de que tú a quién puedes enseñar. Es lo que está haciendo Jesús, porque Jesús no se la pasó enseñando a predicadores. Órale, ahí va la estafeta, les toca a ustedes, y es lo mismo, hermanos, les toca la estafeta y es hora de volar y empezar a hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque Dios pelea nuestras batallas. Estemos tranquilos. Dios es paciente con los incrédulos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vestidos de paciencia, ¿no? Hay una de las cosas que tenemos que vestirnos es ser pacientes, porque por naturaleza somos impacientes. Del niño que ya quiere una golosina, la tarea, y también cuando crecemos, el soltero ya quiere casarse, y cuando está casado ya quiere divorciarse, ¿verdad? Pero estando casado quieres tener hijos, y cuando tienes hijos quieres tener nietos, pero cuando ya los tienes no sabes qué hacer con ellos, y ser pacientes. Lo mismo también nosotros aquí en lo espiritual. El próximo miércoles estudiaremos el Salmo 5. ¿Y qué dice? Oh Jehová,
De mañana oiré a los de mañana me presentaré delante de ti, esperaré, seré paciente. Y le estamos haciendo peticiones a Dios, pero tienes que ser paciente porque Él va a contestar. Él dice 3 cosas en la oración cuando contesta: sí, no o espera. Pero somos impacientes y todo lo queremos ya como el mago, ¿no? Dame fortuna, o dame trabajo, o dame dinero, o dame salud. Dios por algo permite las cosas y debemos ser pacientes. Y de ahí, oh Jehová, por las tardes oirás mi voz. Y de ahí, oh Jehová, por las noches. 3 veces oraba David. 3 veces, igual que Daniel. Y es que ellos venían, David iba al templo. Daniel dice que en su habitación abría las ventanas y se dirigía a Jerusalén, por el lugar santo o especial. Entonces, ¿cuántas veces oras en el día? O nada más el domingo, ¿no? O nada más, pero orar no es, hermano, no es orar: Señor, gracias por este día. O en la noche: Señor, gracias por este día, ¿no? O por los alimentos, ¿no? Señor, bendícelos si no tienen. Eso no es orar, hermano. Eso es una gratitud. Orar lleva tiempo, va acompañada de la palabra de Dios. Ya os enseñé cómo es con el devocional: orar, cantar, dar gracias a Dios por todas sus bondades, bendecir el nombre de Dios, y hace sus peticiones, y te sientes contento, le dices; te sientes triste, le dices. Va acompañado de todo eso. ¿Cómo? Predicando, redarguyendo, exhortando con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo ser prudentes? La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque el reino de los cielos se ha acercado, tú debes ser su discípulo. ¿Cómo? Sin temor. Sin temor, porque Dios nos cuida. ¿A quién se debe tener? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Porque el hombre puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Lo que está dentro no lo puede matar. Sí puede matarnos, sí nos pueden quitar la vida física, pero el alma no la pueden destruir. Y ahora Dios sí puede destruir el alma y el espíritu. ¿Por qué debemos confiar en Dios y no temer? Por eso da 3 razones Jesús. ¿Por qué no debes temer? Dice, primero, porque no se venden 2 pajarillos por un cuarto. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Está diciendo, ¿sabes qué? Cuando una ave es casada, es algo que Dios permite. Aún cuando una persona va y caza a las aves y las tiene, digamos, el día de hoy que está prohibido muchas aves, no puedes tener pericos. ¿Se acuerdan que antes ibas caminando y se escuchaba muchas aves? El día de hoy ya no. Aún el hecho de que una ave es apresada es la voluntad del Padre. Imagínate eso. No solamente que Dios alimenta a las aves, sino que Dios las pone en una cajita. Dios permite que sean apresadas, porque Dios las hizo para que anden en libertad, pero Dios permite que sean cazadas, porque Dios lo permite, lo mismo que nosotros. Dios, las diferentes circunstancias de vida que pudieras estar viviendo, la pérdida de tu pareja, la pérdida de un hijo, la pérdida de un trabajo, alguna pérdida de tienes, es algo que Dios permite con un propósito. Y después dice, ¿por qué no debes de temer? Dice, aún los cabellos que tú tienes, dice, de tu cabeza, están todas. ¿Alguien de aquí sabe cuántos cabellos tiene? No, ¿verdad? Bueno, algunos tendremos más problemas en contar y otros menos. Pero dice, aún Dios sabe exactamente cuántos cabellos tienes. Dice, ¿no hará más por vosotros? O sea, te conoce tanto, te conoce qué te gusta, qué no te gusta, qué te duele, qué te hace alegrarte, qué te hace entristecerte, cosas, todo Dios sabe sobre ti. Y entonces debes saber que no debes temer, porque Dios te conoce. Así que no temáis. El tercer punto, ¿no valéis vosotros más que muchos pajarillos? La vida del hombre vale más que un pajarillo, y dice que ninguno cae a tierra. Dios le da de comer, está pendiente de ellas, le da agua, cuando hace frío los cuida, cuando llueve, cuando hay sol, y ninguna cae a tierra si no es la voluntad del Padre. Y hablamos de 500,000 millones de aves. No hará más por nosotros. Él está pendiente de tus necesidades, pero entonces requiere fe, requiere confianza, y eso significa obedecer. ¿Quieres aumentar tu fe? Obedece. ¿De qué otra manera demostramos temor a Dios? Confesando a Cristo en la cruz. El coro que acabamos de leer, de cantar, ¿no? También hay otro muy bonito que dice, no te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca,
es tu amante Salvador, nunca pues te temo. Y bueno, Dios nos invita a no temer. Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Entonces, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre. Y aquí la pregunta es, ¿tú estás confesando a Cristo? ¿O le estás negando? Pudieras estarte quedando callado y no hablando de Él. No tengamos miedo de confesar a Cristo, porque Cristo vino para juzgar a los hombres, aún a nuestros familiares y parientes. Por esta razón, Cristo es causa de enemistad. Y a veces pasa en una pareja que uno dice, voy a ir a la iglesia, y el otro, ¿qué dice? No, pues yo me voy a quedar. ¿Y qué le dice? ¿Pero qué vas a ir a hacer? Pues voy a ir a la iglesia, porque pues, es importante una vida espiritual, dice la palabra de Dios. No solo de pan y agua vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga, porque tenemos un alma, y el alma solamente se alimenta de la palabra de Dios. La carne, leche, huevo, todo está aquí. Pero sí, no solamente el cuerpo, lo físico. Y dice, pondré enemistad, y los padres se van a pelear con los hijos. Ya les he platicado en una ocasión que cuando empecé a ir a la iglesia, mi mamá me llegó a sacar con el cinturón, ¿verdad? Porque pues, ella era católica y no estaba de acuerdo con... Y qué vergüenza, yo más que el cinturonazo sentí más vergüenza que el golpe, pues, pero esa enemistad va a crecer, ya hasta que mi mamá no me dejaba ir a la iglesia, y hablo de una iglesia bautista, ¿verdad? No hablo de una iglesia católica, porque ella era católica, y dice, ¿cómo vas a dejar de ser católico si toda la familia es católica? Y hasta que mi abuela le dijo, oye, déjalo, oye, si no está yendo a una cantina, no está echando a perderse con la gente, está yendo a algo bueno, ¿por qué no lo debes dejar ir? Y gracias a Dios por mi abuela que pudo interceder, utilizó a mi abuela para que me dejara ir a la iglesia, porque mi madre no me quería dejar venir a la iglesia. Y pleito entre la nuera y la suegra, que ese pleito ya de por sí está, ¿verdad? Por el hijo, pero va a haber un pleito por lo espiritual, y los enemigos serán de la casa. Y dice, y el que ama padre a madre más que a mí no es digno, y el que ama más a hijo e hija más que a mí no es digno de mí. Y vemos a lo largo muchos discípulos que se decían discípulos, pero cuando vinieron las pruebas se alejaron. Judas vio que no había utilidad en seguir a Jesús y lo entregó por cuántas monedas de plata, ¿no? Diótrefes, otro que estando con Pablo y estando Pablo en la cárcel, dice, Diótrefes me ha abandonado. Y entonces habrá hermanos de la iglesia que se han de retirar por X o Y razón, sí, y espero, hermano, que oremos los unos por los otros para que no sea el caso, pero habrán personas que se retirarán por una u otra razón. Digo, ya Cristo nos está advirtiendo. Y dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y entonces significa dejar el ego. Dios está, dice, cuando dice, toma tu cruz y sígueme, hay algo que Dios está pidiendo que sacrifiques. Pudiera ser tu domingo de fútbol, de ir al campo, de hacer ejercicio, de ver fútbol, de ir a la plaza, no sé, pero Dios está pidiendo sacrificio, pues, que no toma su cruz cada día ahí y me sigue no es digno de mí, porque el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa la hallará. Y ahora, ¿qué es lo que hallará? Recompensas por servir a Dios. Son 3, que dice aquí Jesús al final, 40, 42. Dice, el que a vosotros me recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Entonces, cuando tú vas a alguien y le compartes el Evangelio, recibe a Cristo, y al recibir a Cristo, recibe al Padre. El mayor galardón es eso, ser siervos de Dios e hijos de Dios, y te conviertes en Dios, en hijo de Dios, perdón. Y dice, el que recibe a un profeta, por cuando es profeta, recompensa de profeta tendrá. Es decir, la palabra de Dios, cuando llega alguien y alguien llega a tu casa, tú visitas a algún hermano o alguna hermana para animarla, o algún hermano, son palabras para animarlas. Las mismas palabras que tú estás compartiendo con la persona son las palabras que te animan a seguir adelante. Es la recompensa. Estás animando a alguien, pero tú te estás animando. Es como el maestro cuando enseña, algo que he aprendido a lo largo de los años, que cuando tú enseñas, ¿quién aprende más, el alumno o el maestro? ¿Te ha pasado que has dado alguna clase a tu hijo tal vez? Y le has enseñado otra vez a leer, o cuando enseñabas a sumar, a rezar, y dices tú, cuando estaba yo haciendo esto, no me acordaba que eras así, ¿no? Pero el maestro es el que aprende más que el alumno.
Entonces cada vez que tú animas a alguien o le enseñas la palabra de Dios a alguien, el que se está animando eres tú y aprendiendo. Dice, y el que recibe a un discípulo, por cuanto es discípulo, recompensa de discípulo, recibirá. Y esta es la palabra, pues, que cuando tú vas y compartes, van a haber diferentes discípulos. Digamos, está la siembra, ¿no? Del corazón, dice la parábola del sembrador. Viene y sembró en el camino y viene el enemigo, se la llevó. Y junto a las piedras, pero el mundo, los afanes de la vida, se lleva la palabra. Y lo sembró, pero dice que no hubo profundidad. Y la carne, el egoísmo, primero yo, después yo y al último yo. Y no, pero la cuarta semilla de la palabra de Dios cayó en buen corazón, en buena tierra, dice que germinó a 100 por 1. Y entonces también tengamos cuidado de qué clase de corazón tenemos, un corazón obediente o rebelde, un corazón sumiso o necio, para que pueda germinar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y dice, cualquiera que dé, aunque sea un vaso de agua fría, dice, que no perderá una recompensa, aún lo pequeño. Cuando alguien pasa, no sé, aquí no suele pasar mucho, ya he comentado eso, pero en Chiapas, como pasan muchos centroamericanos, es común que pase en la semana y pueda regalarle agua, o comida, o ropa, dinero. Aquí más piden en los semáforos. Pero dice, cualquier cosa que hagas por un discípulo o por otro hermano, dice, recompensa de lo que hagas, todo lo que siembras, cosechas, y al 100 por 1. Pero entonces, si son cosas buenas, vas a cosechar siempre. Pero si siembras cosas malas, también no dudes de que cosecharás al 100%. ¿Cuáles son nuestros mayores temores? Le tenemos miedo al sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. A la pérdida de un familiar, de un trabajo, a la soledad, a la enfermedad y muerte, al dolor. ¿A qué le tenemos miedo? A lo que las demás personas piensen de mí. Nos preocupa mucho eso, somos muy banales en ese sentido. ¿Qué pensará el vecino de mí? ¿Qué pensará el hermano de mí? Nos debería preocupar qué es lo que piensa Dios de mí, no lo que piensan los demás de mí. Y a veces está uno tan metido en sí mismo que es lo que piensas de ti mismo y cómo te percibes a ti mismo. No es importante cómo te percibes a ti, sino cómo Dios te percibe. Porque muchos cristianos viven, ¿por qué muchos cristianos viven con temor? Porque no tenemos una buena relación con Dios. ¿Por qué muchos viven con temor? Porque hay una falta de buena comunicación con Dios. ¿A qué le tenemos miedo? A cosas internas y a cosas externas que no podemos controlar. Nos preocupa enfermarnos, envejecer y perder lo que queremos. Nos aferramos al pasado, al presente y al futuro. Es que el pasado era mejor que el presente, o el futuro va a ser peor que el presente. Vivamos el presente como nos toca, ¿no? Con lo que hay. ¿Cómo vencer el miedo? Viviendo en el presente. El único modo de liberarnos del miedo consiste en reconocerlo y verlo fijamente a los ojos. Dejemos de escapar del miedo y enfrentémoslo. ¿Cómo? ¿Qué dice la palabra de Dios? No temas porque Dios está contigo. Cuando siento miedo, dice el salmista, pongo en ti mi confianza. Jesús dice, no temas, yo te ayudo. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. En el amor no hay temor, en lugar de temer debemos amar. Y el amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, no se envanece, no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo. 1 Corintios capítulo 13. Entonces, ¿cómo echamos afuera el temor? Amando, porque Dios es amor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. También, o sea, hay una disciplina. A veces hay cosas en las que nos metemos por disciplinados y por desobedientes. Una ocasión me tocó ir un mes a Tapachula por el huracán Stan, y vi mucha gente, mató a miles de personas, y gente en la calle sin ropa y mucho temor. Y me preguntaban, y levanté la mano para ir, nos llevaron en helicóptero. Esa vez no había, todas las vías, los puentes por las inundaciones se habían derrumbado. Y me preguntaba la licenciada Maribel, que había sido mi jefa, si no tenía miedo. Y la verdad es que no sé si por joven imprudente o porque Dios estaba conmigo. El día de hoy no sabría decirte si porque era joven e imprudente, tendría unos 25 años,
o si Dios estaba conmigo, pero es lo que hace cuando Dios está contigo, no tienes por qué temer, ¿no? David, ¿por qué no le tenía miedo a Goliat? Porque confiaba en Dios y tenía una muy buena relación con Dios. Y cuando venía un león y un oso, ¿por qué no le tenía miedo? En nuestra vida van a venir cosas que van a querer devorar nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual, a nuestros hijos, y ese es el enemigo. Y entonces debemos confiar en Dios. Y Jesús nos dice, no temáis porque vosotros valéis más que muchos, no uno, que muchos pajarillos. Cuando Jesús camina sobre el mar, los discípulos se espantan y Jesús, ¿qué les dice? No temáis, yo soy. Y esa palabra yo soy, ¿qué está diciendo? Yo soy Dios, es lo que está diciendo, no temáis. Yo soy Dios, Cristo es Dios, Dios está contigo, no tienes. Si Dios es conmigo, ¿quién? Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. ¿A quién hay que temerle? A Dios. Y así cuando nuestros hijos a veces lloran que quieren una pizza o que quieren una dona de chocolate o cosas así, nos compadecemos y a veces vas y le compras, ¿verdad? Dios también a veces le pedimos a Dios y somos sus hijos, pero dice de sus hijos principalmente Dios, aunque Dios es hermoso y es amoroso y vela por toda la humanidad. Y decía David, aunque un ejército se levante contra mí, no temeré porque tú estás conmigo. Concluyendo, porque el reino de los cielos se ha acercado, tú debes ser su discípulo. ¿Cómo? Primero, con autoridad. Segundo, porque el reino de los cielos se ha acercado, tú debes ser su discípulo. ¿Cómo? Primero. Segundo, prudentemente. Segundo, prudentes con las palabras. Tercero, porque el reino de los cielos se ha acercado, tú debes ser su discípulo. ¿Cómo? Sin temor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y a posteriormente cantar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque tú has venido como rey a establecer tu reino a esta tierra. Ahora solamente falta los ciudadanos, y para poder ser parte de esa ciudadanía necesito arrepentirme de mis pecados y creer que Cristo es el camino, la verdad y la vida para este reinado. Y el reino de los cielos, cuando una persona se arrepiente y cree, es parte de este reino. Gracias, Señor, ayúdanos a ser prudentes, Señor, en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos, con el dinero, con nuestras amistades, con nuestras tentaciones, Señor, porque tú conoces nuestras concupiscencias. Y ayúdanos, Señor, a vivir sin temor. A veces el temor quiere venir y robarnos la paz, pero debemos saber que tú estás con nosotros, Señor, y debemos vivir confiados. ¿Y cómo lo debemos hacer? Sabiendo estar bajo autoridad. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, y te damos gracias para poder poner en práctica esto en la semana. Cristo, te damos gracias. Amén. Amén.